Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, buenos días. Estamos en un nuevo programa de Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, buenos días, Elsin Rodríguez. Pues hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Este programa es sobre la persistencia de patrones culturales discriminatorios en las actuaciones de servidores públicos. Y pues, Elsin, cuéntanos, ¿qué hay sobre este tema? Pues mira, fíjate, sí es un tema importante y pues vamos a darles un poco de contexto, ¿no? De qué va Ujú. este tema. Pues mira, principalmente el análisis de la situación jurídica, política y social de las mujeres y de las niñas es sistemáticamente el mismo. O sea, es decir, que todas las mujeres todas las edades, de todas las condiciones, sufren discriminación, desigualdad únicamente por ser mujeres. Entonces, esto cae en una violación a sus derechos humanos. La violencia que viven las mujeres y que no llega a tener justicia, tampoco la verdad y una solución, pero que también estas violencias también van acompañadas de mensajes gubernamentales que no solamente son los discursos que pues todos conocemos, ¿no? Sino que también estos discursos de odio, sino que también van acompañados de estas acciones estatales que usualmente no suelen ser muy efectivas, ¿no? Por parte del gobierno. Las Ujú. mujeres seguimos y seguiremos viviendo en opresión y esta violencia es una respuesta más a la discriminación pues que nos enfrentamos, ¿no? A todo tipo de obstáculos que nos impide, pues ejercer libremente nuestros derechos de manera genuina. Pero al mismo tiempo, el entorno social y cultural sigue impidiendo que estos derechos se materialicen. La influencia de estos patrones socioculturales que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo y que suelen ser muy discriminatorios, dan como resultado una descalificación a la credibilidad de la víctima. Es decir, que cuando una mujer o una niña suele ser violentada, pues estos patrones socioculturales hacen que la sociedad no les crea, ¿no? O que Ujú. tengamos estos estereotipos que venimos manejando de, pues es que, ¿qué hacías tan tarde, ¿no? En la calle o pues seguramente te pegó, te agredió porque algo le hiciste. Entonces, también esos patrones seguimos manejándolos pues hasta las fechas, ¿no? Y también se pueden presentar estas discriminaciones por factores como, por ejemplo, pues lo que mencionaba, ¿no? La forma de vestir, la ocupación laboral, la conducta sexual, la relación que va a tener con el parentesco, bueno, la relación o parentesco que va a tener con el agresor, la falta de moralidad o pues como lo mencionaba, ¿no? El que estabas haciendo sola a tan altas horas de la noche o en lugares en donde sabes que es pues son espacios delincuenciales, ¿no? Y pues también podemos meter otro patrón que son pues la falta de cuidado por parte de sus padres, ¿no? Entonces, teniendo estas nociones, podemos pues tener un impacto en las acciones estatales, en donde las autoridades a partir de estos patrones o roles de inferioridad omiten o actúan de manera negligente ante las denuncias de hechos violentos, ¿no? En algún momento hablábamos de que las mujeres no suelen denunciar justo por la victimización secundaria, que en algún momento lo platicamos, y la otra, por el tiempo y pues la falta de empatía que tienen los servidores públicos, ¿no? Al tratar este tipo de temas. Y bueno, esta influencia también puede afectar de forma negativa las investigaciones, como lo mencionábamos, de los casos y la recopilación de los indicios, así como las valoraciones de las pruebas, debido a que en ocasiones las investigaciones pueden a partir o pueden ser estereotipadas, ¿no? Sobre el comportamiento de las mujeres en las relaciones interpersonales que suelen tener. Entonces, como existimos o como vivimos o coexistimos en una sociedad machista, misógina y patriarcal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos menciona que
pues existen estas prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes, y que se van a agravar aún más cuando los estereotipos se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento o el lenguaje de las autoridades de cualquier ámbito, así como en las actuaciones a nivel Estado, ¿no? Lo macro. Pero también resulta más problemático cuando nos referimos que estas autoridades son quienes administran y procuran la justicia y que son ellos quienes deberían garantizar la verdad, la justicia y la reparación del daño en las víctimas que han sufrido algún hecho delictivo, ¿no? Basándonos en general, pero también enfocándonos en todos estos delitos de género. Y pues bueno, lo más grave ocurre no solamente cuando revictimizamos, sino también cuando a partir de estos patrones socioculturales justificamos los crímenes o responsabilizamos a las víctimas en lugar de rechazarlos y considerarlos violatorios a los derechos humanos, ¿no? Y también es muy reprobable que este tipo de comportamiento siga presentándose, igual que venga por parte del aparato estatal, quienes deberían, reitero, proteger a las personas y ayudar a que se refuercen y profundicen estos temas, ¿no? Entonces, lo hemos platicado muchísimas veces, el Estado es quien debería de garantizarnos y protegernos, ¿no? A todos los ciudadanos, pero en estos tiempos, como las mujeres somos mm, se nos maneja como un grupo en situación vulnerable, ¿no? Entonces, el Estado, en vez de que proteja la violencia extrema que suele tener la mayoría de las mujeres y que al momento en que van a denunciar, pues los ministerios públicos, que son las personas, las primeras personas, el primer acercamiento que tiene la víctima, em, pues debería de ser un poco más empático, ¿no? Y no estar ejerciendo esta victimización secundaria o esta doble violencia, ¿no? Porque, o sea, de por sí vamos porque llevamos o nos agredieron de cualquier tipo de violencias que hemos mencionado y todavía llegar con alguien que me vuelve a agredir de esa manera, Ujú, pues hace que la cultura de la denuncia no se ejerza como debería de ser, ¿no? ujú. Entonces, pues seguimos en estos patrones y creo que deberíamos de, pues sí, de, pues ya irlos erradicándolos, ¿no? Pero no sé tú, ¿qué Sí, opinas? sí, es que hay de pronto esta obligación primaria, ¿no? Mm, Que es lo que bien has mencionado. Hay una obligación primaria que es garantizar, proteger, respetar derechos humanos, pero cuando se trastocan este derecho a vivir una vida libre de violencia, por eso es que dicen que hay un deber reforzado, ¿no? A ver, ya no hiciste lo primero de proteger. Cuando ya esa víctima está siendo vulnerada, pues entonces ahora tendrías que investigar de manera efectiva. Pero qué complicado que estemos en una sociedad o en un país en donde al lugar donde vas a denunciar esa agresión, como bien lo has referido, pues te topas con una pared enorme que no puedes traspasar, y que de alguna manera, pues en muchas ocasiones, más allá de pronto de que esto incide en la confianza, o en la forma en cómo las instituciones trabajan, desdibujamos esa parte de, hay mujeres que necesitan ese apoyo, o sea, necesitan denunciar, su vida está en riesgo y que no, ni siquiera un par de toques en esa puerta permitan abrirse y que sean las mismas autoridades las que vulneren, pues sí es bastante grave, ¿no? Pero si te parece, vamos a nuestro primer corte de este programa, porque te voy a platicar entonces de qué van esos patrones culturales, ¿no? ¿Les parece? me parece muy bien. Entonces, vamos al primer corte y regresamos a su programa Reivindicando Derechos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Daniela Mabel Sánchez Curiel, de 20 años de edad, desapareció luego de que terminó una relación con su exnovio Cristian, quien la violentaba. Fue el 11 de marzo del 2015 cuando la señora Laura Curiel Armenta, su madre, emprendió desde entonces una intensa búsqueda, pero hasta la fecha sigue sin hallar pistas de su hija.
Dani, como le dice su madre de cariño, fue vista por última vez en Tlalnepantla, en el Estado de México. El pasado 11 de marzo cumplió 8 años de haber desaparecido. Desde entonces, su madre, Laura Curiel, conmemora cada año esa fecha de la única manera en la que ha encontrado aliento, buscándola. Regresamos a su programa, Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre los patrones culturales que tenemos en nuestro país y que es por parte de los servidores públicos. Norma, ¿tienes algo que platicarnos? Sí. Pues miren, les cuento un poco. Ya nos has referido que de pronto hay ciertos contextos en específico que generan como esas vulneraciones, ¿no? Lo que sí tendríamos que hacer acotación, aunque si bien es cierto el tema de la violencia contra las mujeres, em, de pronto no es como un tema que solo lo tengamos aquí, ¿no? Sino es Ujú. una cuestión mundial, pero no podríamos desdibujar que sí, cada cultura es distinta, ¿no? Sí seguimos teniendo subordinación, pero hay subordinaciones diferentes, ¿no? Por así mencionarlo. Pero entonces, ¿qué podemos encontrar? Que cuando tenemos estos patrones culturales de subordinación, sí generan un impacto directo en el ejercicio pleno de derechos y libertades de, en este caso, las mujeres mexicanas. Y aunque hemos dicho que dependiendo de la localidad vamos a ver diferencias, lo que sí podemos generalizar es que esta posibilidad de ejercer derechos y libertades no es paritaria para hombres y mujeres en cualquiera de esas localidades. Pero, ¿qué es lo que nos trae o qué es lo que de pronto englobamos dentro de estos patrones culturales? Ya algunas cosas las has mencionado, ¿no? Esta sociedad machista y misógina que genera pues esta violencia, porque entonces se salen de los patrones socialmente establecidos, del deber ser de las mujeres y que de alguna manera eso pues está ligado con la violencia de género, ¿no? Entonces violentamos porque se han salido de ese patrón y quiero regresarlas al redil, ¿no? Por así decirlo. Pero también esto lo vemos en otros ámbitos, cuando platicábamos los tipos y las modalidades de violencia. Seguimos teniendo discriminación laboral, los salarios son menores para mujeres que hacen el mismo trabajo que un hombre. Seguimos con estas ideas de unas normas de belleza idealizadas, ¿no? ¿Cuántas de nosotras hemos sufrido, no sé, algún problema alimenticio o no estar de acuerdo con nuestro cuerpo precisamente por esa idealización que se enmarca en este sistema del deber ser? También tenemos mucha pues disparidad en el sentido de las maternidades, ¿no? Tanto aquellas que son tempranas como las que son tardías. De cualquier lado la vemos mal. Pero también tiene que ver con una problemática de origen, que es la que tenemos que ir abordando a partir de un análisis con perspectiva de género. Seguimos teniendo controles en los temas de la sexualidad que se relaciona con esto de la maternidad, ¿no? O sea, yo puedo elegir cuándo ser mamá o no, no la sociedad es la que me debe decir si ya me estoy quedada o demás, ¿no? Ujú. O si ya tengo muchísimos hijos. Bueno, eso es estar trabajando con los derechos de las mujeres para acercarlos, porque seguimos permeando y trabajando y desarrollándonos a partir de roles de género tradicionales que nos hacen mucho daño, tanto a las mujeres como a los hombres. Y también eso en algunos contextos incluso termina limitando la educación de mujeres, ¿no? Bueno, no es que tú naciste para ser ama de casa o casarte y tener hijos, y pues ¿para qué quieres estudiar, no? Ujú. Estas también, estos estigmas de mujeres que deciden pues, no casarse, no seguir ese rol tradicional o no tener hijos, pues como son mal vistas. También este sistema tiene normas culturales restrictivas y en mayor medida restringen más a las mujeres. Y cuando hablamos de estos roles de género, estamos diciendo que hay ese deber ser a partir de la sociedad de cómo las mujeres se deberían de comportar a partir de ese rol y de alguna manera, pues también definimos no solamente esos roles, sino las expectativas y las responsabilidades que vamos a buscar a partir de ese modelo tradicional para hombres y mujeres. Y entonces, pues ahí se van enmarcando algunos conceptos como, por ejemplo, la división del trabajo doméstico que está asimilado desde esta cultura a solo las mujeres, ¿no?
las responsabilidades de la crianza igual, ¿no? Parecería que entonces nosotras solo nacemos con ese instinto materno. Bueno, no es que existe ese instinto, es que socialmente nos han dicho que así debe de ser porque parte de ese rol de género. Los roles profesionales, ¿no? De pronto, cuando vemos a una mujer que está relacionada con temas de salud, decimos que es enfermera, ¿no? Cuando igual es una doctora. Tenemos esta limitación a veces o estas restricciones, por ejemplo, en temas de cómo nos expresamos emocionalmente, porque entonces se dice que entonces nosotras somos las sensibles y ellos son los fuertes y demás. Pero insisto, eso también termina limitando, porque pues también un hombre puede llorar, porque pues también tiene sentimientos y demás, ¿no? No es una cuestión exclusiva de las mujeres. Tema de pues decisiones que se toman en un ámbito familiar, desde esta visión de que solo el hombre es la autoridad, pues solo el hombre es el que puede decidir, cuando pues al final vivimos en un mismo espacio y podemos tomar decisiones de forma paritaria. Todavía seguimos viendo esto como que estábamos platicando un poco sobre las normas de belleza idealizadas, cómo nos siguen vendiendo moda y apariencia a partir de esos estándares y de alguna manera queremos embonar forzosamente, ¿no? Pero ¿por qué tal vez mi cuerpo no es el que hoy estoy viendo en la televisión porque simplemente somos diferentes? La diversidad, eso es lo que abona a esta labor de la tolerancia, pero seguimos viendo esa información a través de medios de comunicación, lo seguimos viendo a través de estas habilidades sociales que cada uno de nosotros desempeñamos en diferentes ámbitos, pues eso, todo eso se va replicando en esos espacios y por eso pues también en muchas ocasiones, incluso a partir de esos roles, terminan imponiéndonos cargas, ¿no? Porque entonces es, bueno, como el deber ser de las mujeres es que se quede en su casa, pues si algo te pasa, porque saliste, porque te fuiste a trabajar, porque fuiste a la escuela, entonces esta cuestión de la seguridad ya es netamente tu responsabilidad, ¿no? Y parecería que desdibujamos la obligación del Estado de, no, pues cualquiera puede salir y trabajar, y eso no tiene que ver con una cuestión del género. También tenemos muchas limitaciones en aspectos religiosos o espirituales, ¿no? Tenemos estas divisiones de roles que se definen en el matrimonio y parecería que es algo como casual. Diríamos, bueno, pero es que así debe de ser, así siempre ha sido. ¿Por qué tendríamos que cuestionar? Pues el problema es que cuando seguimos manteniendo este tipo de roles de género tradicionales, pues por eso es que las mujeres no pueden tomar decisiones, ¿no? Porque se ha mermado tanto su autonomía que no pueden tomar esas decisiones o no las dejan tomar decisiones, porque el alto índice de agresiones sexuales es el reflejo de un menoscabo a la autoestima de las mujeres, porque entonces nos sentimos rechazadas, ¿no? Y entonces cuando alguien nos presta poquita atención, entonces volteamos, pero realmente es un sistema que es el que nos está imponiendo estas nociones o de pronto la creencia de que nosotras no podemos ser autónomas, pues económicamente, porque entonces dependemos de ese proveedor que es el que nos debe de dar, etcétera. En muchas ocasiones también esto que les decía de la autoestima, sí se ve muy afectada, no nada más por estas agresiones que en sí, porque ya vimos que hay agresiones de diferente índole, no solamente físicas o psicológicas, pero también se ha trabajado tanto en mermar la autoestima de las mujeres que muchas de ellas, y eso tiene que ver con el círculo de la violencia, se creen que no pueden hacer más, ¿no? Y que de pronto, pues si son buenas para nada desde la visión que una persona les diga, de verdad ellas se lo creen. Y a veces es por eso que se paralizan ante agresiones de esta naturaleza. Y el temor que suelen tener ellas desde estas visiones de no reaccionar es precisamente por toda esa opresión y ese miedo y demás, ¿no? Muchas de ellas con esta idea de, pero es que calladitas nos vemos más bonita, pues por eso no se denuncia, a veces se aísla de estas redes de apoyo. En muchas ocasiones, aunque se ha trabajado mucho en la difusión de derechos humanos o de derechos de las mujeres, es que no toda, no, esa información no llega a todas las mujeres, ¿no? Creer que porque hoy día tenemos todos estos instrumentos jurídicos y que desde ahí todas ya lo sabemos, no, es algo que todavía tenemos que seguir trabajando porque la desvalorización generalizada de la figura femenina la seguimos teniendo y es un reflejo de esa cultura que hemos ido trabajando y eso no quiere decir que no podemos
pues analizarla y rechazarla, ¿no? Y empezar a actuar en consecuencia. Pero básicamente eso sería como en términos generales el englobe de qué tipo de roles tenemos, pero creo que andamos sobre los tiempos, ¿verdad? Sí. Entonces, si te Ceci, parece, ajá. hagamos nuestro corte, estamos en Reivindicando Derechos y regresamos para darle pie a nuestra invitada. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de nuestro tercer corte comercial a su programa Reivindicando Derechos. Hoy tenemos una invitada muy especial, la señora Laura Curiel. Mamá de Daniela Mabel Sánchez Curiel, desaparecida el 11 de marzo del año 2015 en Tlanepantla, Estado de México. Al momento de desaparecer Daniela, después de más de un año, la señora Laura empezó pues, aprender y entender algunas leyes, así pues pudo saber cuáles eran sus derechos y por supuesto las obligaciones del Estado. Y hoy día es creadora del colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional. Ha creado una red entre las familias que sufren la pérdida de un ser querido desaparecido y está integrada por más de 100 familias con presencia en diferentes estados, como el Estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato. Participó de manera activa en la Ley General de Desaparición Forzada y por particulares, es peticionaria de la alerta por desaparición y ponente del caso de Daniela, su hija, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto en Jamaica en mayo del 2018. Ha participado en la armonización de la ley de desaparición y por particulares del Estado de México, participó en el trabajo en Guanajuato en las fosas de Salvatierra y ha sido consejera en materia de la ley de desaparición forzada y por particulares del Estado Libre y Soberano de México. Esto en el periodo 2020 a septiembre de 2023. Señora Laura, muchas gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Pues tenemos ahí un par de preguntas. Celsin. Buenas tardes. Pues mire, estamos platicando sobre pues, los patrones socioculturales que existen en nuestro país y que pues estos mismos patrones los han pues practicado muchos de los servidores públicos, ¿no? Entonces me gustaría saber, ¿usted por qué cree que en ocasiones invisibilizamos estos patrones culturales que sabemos que son dañinos? Pues yo creo que principalmente es tal vez el hábito de los ministerios públicos. Yo recuerdo que en muchas de las ocasiones tienen una palabra, esos ministerios públicos. El hecho de decirnos, señora, le voy a hacer un favor. Creo que este lenguaje se ha utilizado durante muchos años. El hecho de creerle a las familias, a las víctimas, que ellos realmente nos hacen un favor, sabiendo que no es así. Ellos están en un puesto haciendo un trabajo. Entonces, realmente creo que el hábito es lo que ha hecho que ellos, los ministerios públicos y todos los servidores públicos, sean de esa forma, ¿no? Tan victimizantes. Y señora, ¿usted considera que en su proceso de búsqueda de su hija hubo patrones culturales que afectaron o en los procesos que usted ha acompañado, hay patrones culturales que han afectado el encontrar a las personas? Y si es así, ¿cuáles son los que usted podría identificar? Pues claro que sí. Yo creo que el principal es la ignorancia, la falta de voluntad, el hecho de que en esos entonces, pues bueno, no existía la cultura de como de qué tipo de delitos estaban cometiendo en el Estado de México. Entonces, yo considero que realmente, pues fueron muchos, ¿no? Como lo decía con la pregunta anterior, la cultura, ¿no? De decir, yo creo que los servidores públicos, y todavía lo traen, el chip de yo voy a hacer algo por las personas, ¿no? Sin tener en cuenta que no es que hagan algo por las personas, es que simplemente tienen que hacer un trabajo por un trabajo que ellos fueron contratados, capacitados,
y aparte de todo tienen una carrera afín, todos son abogados en derecho, en alguna especialidad. Entonces creo que son situaciones que día con día, año con año, se ha vuelto una cultura el hecho de no realizar su trabajo puntualmente. Muchas gracias. ¿Y usted consideraría que a partir en esta búsqueda de su hija, que a partir del día 1 de la desaparición y lo que usted ha tenido que avanzar durante todos estos años, usted vería que hemos evolucionado? Es decir, ¿de verdad hemos avanzado en erradicar estos patrones culturales dañinos? Porque en la ley ahí está, ¿no? Dice el Estado que ha trabajado y se debe de erradicar y se crean leyes y demás, pero con lo que usted ha percibido en su propia historia de vida y en el acompañamiento que ha hecho a otras víctimas, ¿de verdad estamos avanzando en eso? Pues mira, yo creo que no. Todavía hace unos días acompañábamos a una familia. Estuvimos con la unidad de análisis de contexto y nos decían infinidad de situaciones de esa carpeta. Y la familia externaba algo muy cierto y decía, ¿por qué todas estas acciones que ahora sugieren que se van a hacer, por qué no se hicieron 3 años atrás? Y en efecto yo decía sí. Y justamente decía esa familia, ahorita ya estamos viendo las acciones de investigación, de búsqueda, de localización. Dice, pero ¿por qué surge que justamente ahorita que nos unimos a ustedes, que son un colectivo, estamos viendo el avance? ¿Y por qué esos 3 años atrás nunca vimos nada? A eso a lo que voy. Desafortunadamente no hay avances. Yo te puedo decir que de unas 100 familias que sufren el delito de desaparición, si acaso una hacen su trabajo correcto y en automático. Y quiero pensar y quiero tener la confianza que no tiene atrás de esa familia, amigos dentro del gobierno, personas que de verdad los pueden impulsar, porque al día de hoy seguimos viendo esos patrones. Yo recordaba en 2015, bueno, fue un sufrimiento total y bueno, ya van a ser 9 años y nos vamos encontrando las familias y yo digo, es que esta familia está sufriendo lo que yo sufrí. ¿Por qué? Ya hay marcos normativos, protocolos, unidades especializadas que están atendiendo esta problemática de la desaparición, pero desafortunadamente no, los patrones siguen y yo creo que hasta que el Estado comprenda o un ser que de verdad le interese a las personas desaparecidas, como es una gobernadora, tal vez un presidente, diga, a ver, la realidad es que ustedes están haciendo mal su trabajo. ¿Por qué tenemos un registro con tantas familias, no? Entonces, sigue, para mí y para las familias que están dentro del colectivo Mariposas, pues siguen los patronos. Muchas Y gracias. gracias. Y durante este tiempo pues de un proceso legal muy, muy grande, ¿no? Y de mucho tiempo, ¿qué tipo de prejuicios y estereotipos usted se ha dado cuenta o se ha percatado que las autoridades tienen? Pues mira, yo creo que el prejuicio mayor para las autoridades que nos ven es que la mayoría de nosotros somos mujeres. Desde ahí empiezan de que, ay, esa señora es una mujer, y incluyendo las ministerios públicos mujeres, al ver pues sí, no todas tenemos una licenciatura, no todas tenemos durante la desaparición algo que nos permita conocer el marco, los pasos que debemos de seguir, ¿no? Entonces, ese tipo de prejuicio es el hecho de decir, ah, esta señora no sabe, esta señora es mujer. Creo que actualmente, hoy en día, siguen, y vuelvo a reiterarlo, ¿no? No hemos avanzado. Y desafortunadamente las familias dentro de nuestra ignorancia, porque yo misma lo viví, tuve que obligarme a aprender porque decía, yo no entiendo de qué habla. La mayoría de los ministerios públicos, fiscales, servidores públicos
usan un lenguaje muy técnico, palabras que dice uno, no entendí qué expresó o qué quiso decir. Y eso hace que nos vulneren y que desafortunadamente estos estereotipos de es mujer, no Mm. tiene preparación, es lo que nos impiden que nos puedan tratar dignamente. Y entonces yo creo que usted ahorita nos ha puesto un tema sobre la mesa bien interesante sobre cómo es que las víctimas se han tenido que de alguna forma profesionalizar, ¿no? En la labor y en la búsqueda, porque pues al final nos lo han reiterado varias veces, ¿no? Al final o dentro de las obligaciones nos dicen, pero es que el Estado no debería de investigar como por cuenta propia y no esperar que las víctimas sean las que les traigan la información. Pero si usted ha detectado ya estas irregularidades y no es que pidamos que no sean técnicos, pero ellos todos los días ven casos así. A nosotros todos los días nos desaparecen un familiar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, usted de pronto, ¿qué es lo que considera que deberíamos de hacer para cambiar esos patrones en el espacio, en el entorno y en la comunidad, ¿no? Desde ahí, ¿qué podríamos hacer? Mira, yo siempre platico, bueno, tengo niños chicos, ¿no? Y en muchas de las ocasiones están envueltos en, pues, dentro del colectivo, en reuniones, marchas, etcétera. Y a veces platicamos con personas que como yo tengo a mi nieto, el hijo de mi hija desaparecida, y así como yo hay miles de mujeres. Y platicamos, ¿qué podemos hacer? Y en muchas de las ocasiones decimos, yo creo que debería de existir dentro de la escuela, así como hoy en día está existiendo la materia de género para los niños, una materia de derecho donde los niños empiezan a comprender, porque la realidad, te soy honesta, yo cuando mi hija desapareció sin saberlo, sin comprenderlo, había algo que me decía, Laura, tienes que aprender. Tienes que aprender porque te vas a quedar sentada aquí cuánto tiempo. Yo veía compañeras que tenían mucho tiempo más que yo, tenían 4, 5, 6, y yo las veía pasmadas, ¿no? Y yo me reflejaba porque decía, ¿así voy a estar a los 6 años? Y fue cuando me dije, tengo que aprender. Desafortunadamente, no, las familias no nos podemos estar en paz y no podemos esperar a que ellos hagan su trabajo. Y desafortunadamente las familias, las madres, las hermanas, las mujeres, nos tenemos que levantar y ver de qué manera podemos impulsar la búsqueda de nuestro familiar. Al día de hoy, te puedo ser honesta, no podemos cambiar estos patrones porque la misma autoridad no lo quiere hacer. Existe un protocolo homologado de búsqueda de personas, existe una ley general, existe un protocolo de investigación, ya existen otras herramientas que les facilitan su trabajo, pero a pesar de todo, no vemos la voluntad del Estado. En específico, el Estado de México nos falta que el fiscal, en lugar de bardearse de rejas para protegerse de no sé de quién, y quiero pensar que no es de las familias, porque son barrotes muy gruesos y nos Ujú. optimiza su construcción que está haciendo. Creo que este fiscal lo que debería de hacer, en lugar de alejarnos a las familias, es decir, a ver, tengo tantos colectivos, los voy a atender y voy a ver por qué no avanzan sus casos. Para eso me alquilé, ¿no? Pero no, la prueba, vuelvo a reiterarlo, es una rejas que está poniendo la Fiscalía General alrededor de él, donde nos da un mensaje a las familias como de que tú de aquí no vas a pasar. Entonces, ¿qué patrones podemos quitar si las propias instituciones lo permiten? Ahora, la gobernadora, bueno, creo que no es una persona que no tenga visible lo que está pasando, y más en el Estado de México. Somos uno de los primeros estados en muchas cosas, entonces ella también debe de ponerse del lado de las familias, y vuelvo a reiterarlo, al igual que que el fiscal, decir, a ver, familias,
voy a reunir a cada colectivo y voy a escucharlas. ¿Qué pasa, no? Ella tiene un equipo inmenso de personas que podrían claramente contabilizar cuántas familias somos y qué es lo que nos hace falta como para decir, no lo puedo hacer. Pero desafortunadamente, si nuestro gobierno, nuestras instituciones no quieren quitar estos malos hábitos, nos toca a las familias pues ir a las calles a salir. Pero ¿por qué tendría que ser así? Pero en la actualidad pues lo vamos a seguir haciendo y vuelvo a reiterarlo, hasta que existe una figura que de verdad nos escuche, es cuando esto va a avanzar. Claro. Y señora Laura, regresando un poquito al tema de la desaparición de su hija, usted dentro de lo que sucedió a partir de la desaparición, ¿considera que hubo roles de género tradicionales que influyeron justo en su desaparición? ¿Y qué es lo que tal vez no ha visto la autoridad o algo en particular? Pues sí, fíjate que en 2015 había mucha violencia de género. Actualmente la sigue habiendo, ¿no? Ujú, No, el hecho de que haya dos alertas quiere decir que ya se fue, ¿no? Pero sí había roles de género. Yo recuerdo que en este 2015 lo único que podíamos acudir era al DIF porque no había nada. Y en ese entonces no había nada que pudiera proteger a las mujeres y mucho menos de la edad de mi hija, de que ella estaba sufriendo diferentes tipos de violencias. Entonces, claro, en la desaparición de mi hija hubo cuestiones de género. Yo desde el día uno les dije, es que es cuestión de, yo no sabía, ¿no? ¿Qué era? ujú. Yo solo decía, mi hija sufre, es dañada por una persona y supongo que fue la persona que desapareció a mi hija porque hay antecedentes de años atrás, ¿no? De violencia, de cómo la manipulaba, de cómo la amenazaba, claro, pero pues bueno, en 2015, vuelvo a reiterarlo, no había nada como tal. Al transcurrir los años, pues sí, creo que a las instituciones se les hizo fácil ignorar esa cuestión. Hoy en día, pues bueno, ya está un poquito más como que claro que fue una cuestión de género la desaparición de mi hija. Muchas gracias, señora. Estamos sobre los tiempos. Si les parece bien, vamos a hacer un pequeño corte para regresar a hacer las últimas preguntas y hacer el cierre. ¿Les parece bien? Está muy bien. Muy bien, pues entonces estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Vamos a una pausa, regresamos. La desaparición de mujeres en México ha sido un problema persistente durante muchos años. La falta de seguridad, la impunidad y la ineficacia en la investigación de estos casos han generado una creciente preocupación a nivel nacional e internacional. Organizaciones de derechos humanos y activistas han denunciado la falta de acciones concretas por parte de las autoridades para prevenir y abordar esta problemática de manera efectiva. La impunidad y la corrupción en el sistema judicial han obstaculizado la resolución de casos y han generado una sensación de desconfianza en las instituciones encargadas de hacer valer la ley. Regresamos, estamos en Reivindicando Derechos, su programa a través de Violeta Radio. Estamos platicando sobre la persistencia de patrones socioculturales o culturales discriminatorios en la actuación de servidores públicos y nos acompaña pues la señora Laura Curiel. Señora, quisiera hacerle otra pregunta. Usted en esta labor que ha pues desempeñado a través de esta búsqueda, ¿ha encontrado apoyo en su comunidad o personas que también como usted y lo que nos ha estado contando, pues desafían estos roles tradicionales de género? Pues sí, bueno, la comunidad es un poquito más dura, ¿no? Y dependiendo de qué tipo de municipio vivas, ¿no? Pero yo creo que la mayor grupo de personas que nos hemos encontrado
son las personas afines. ¿Qué quiere decir? Un familiar igual que yo, que busca a su familiar, una persona que le cometieron un delito, un feminicidio, una violencia de género, organizaciones que siempre están muy de la mano de las familias, pero son personas, ¿no? A veces sí hay personas que poco a poco, con el paso del tiempo, se van uniendo, y me refiero en este sentido de que su familiar desaparece, aparece, y se vuelven ya muy empáticas en el sentido de que ya me pasó, afortunadamente ya lo encontré, afortunadamente no estoy años en la búsqueda de nadie, pero voy a contribuir. Y creo que ahora que pasó la pandemia, que no fue tan malo en cuanto al tema de desaparición, porque toda la gente se enfocó en las redes. Y la realidad hoy en día, sí hay muchos grupos creados en diferentes redes sociales que cuando una persona desaparece sí apoyan, cosa que a veces yo les platico a mis compañeras. Uy, cuando desapareció mi hija, que yo hubiera encontrado algo así, que Ujú. yo hubiera podido escribirle a alguien, auxilio, ayúdenme, o sea, tal vez hoy en día otra cosa sería nuestra vida, ¿no? Pero sí se han encontrado, y creo que poco a poco, y más con la materia que les comento de género, que muchas de las madres a veces no entienden el concepto, ¿no? Sus propios hijos, hijas o hijos les platican. Es que la cuestión de género, esto, aquello, y las madres se van como que empapando, ¿no? Y los papás también, ¿no? Porque las niñas dicen, oye, papá, lo que estás haciendo es una violencia. Entonces, creo Ujú. que es una cuestión, pero vuelvo a reiterarlo, eso es gracias al trabajo de muchas personas, muchas familias, muchas organizaciones que han apoyado. Entonces, poco a poco creo que sí se va a lograr. Pues tenemos una última pregunta, ¿verdad, Cel? Sí. Eh, y bueno, ya para cerrar, ¿no? Estas preguntas, ¿cómo cree usted que podríamos o se podría abordar con más efectividad estos roles de género que tenemos en en la sociedad, o los roles de género tradicionales, para prevenir la violencia de género? Pues yo creo que está en la educación. Vuelvo a reiterarlo, ¿no? Recordaremos, ¿no? Yo recordaba a mi abuela, pues era, o a mis abuelas, que eran unas personas que ellas tenían que obedecer a sus hombres, incluyendo a Mm. sus hijos, ¿no? Ujú. A sus nietos inclusive, ¿no? Y era como algo común. Después mi madre, ¿no? Mi madre creció igual, ¿no? Con el mismo chip de que hay que aguantar el marido, no importa lo que te haga, y las mujeres estamos para eso, y ya. Cuando surge lo de mi hija, porque yo también fui violentada por mis parejas, por el papá de mis hijas, diferentes tipos de violencias, pero cuando desaparece Daniela, hay una luz, así que digo yo, ay, es que dentro de mi familia tengo violencia, ¿no? Y justo de los hombres, ¿no? De mi familia. Entonces, llegó un momento que yo tuve que elegir, ¿no? Seguir con esos tipos de reacciones y acciones de los hombres de mi familia, o decirles, no, yo ya no entro. Entonces, realmente creo que todo es la educación, y también que exista una persona educadora que le diga a las infancias, esto está bien, esto está mal. Tu niña no debes de agredir a los niños, y tu niño no debes de agredir a las niñas, ¿no? Se entiende que en alguna situación alguien te genera una violencia, pero bueno, si es una violencia accidental, bueno, se soluciona hablando. Y con ese crecimiento, estas infancias podrán quitar este tipo de violencia que existe en el país, ¿no? Que los hombres tampoco se obsesionen con las mujeres y digan, ella es mía, o ella me hizo eso y todo por eso voy a hacerle esto, la voy a matar, voy a hacer esto, y provocárselo incluso a sus propios hijas o hijos, ¿no? Entonces yo creo que todo depende de la educación, y de que la mujer y las personas, porque no tiene que ser la mujer educadora, tienen que ser ambos, papá, mamá, o lo que haya en su momento, ¿no? Que sean las personas que eduquen a ese infante y vean
cómo distinguir cuando violentan o cuando son violentados. Entonces, es lo que yo opino. Muchísimas gracias, señora. Yo creo que nos ha dado información muy importante, pero me parece que lo que usted nos ha narrado termina demostrando lo que los informes han dicho, ¿no? Porque a veces cuando revisamos informes, desdibujamos que atrás de esos informes, pues hay víctimas, ¿no? Y que esas víctimas siguen viviendo, como en el caso de usted, sigue viviendo constantemente el no saber dónde está su hija. Y eso el Estado no puede desdibujarlo. Y si hoy día se sigue insistiendo en que es necesario hablar de perspectiva de género, es porque usted y muchas otras familias siguen buscando a sus familiares y porque las irregularidades de un Estado omiso, negligente e insensible usted de alguna manera no lo exhibe, ¿no? Todos los días, en el momento en que su hija sigue sin aparecer. Y pues yo creo que también usted lo ha referido, los discursos pueden quedar muy bonitos, ¿no? Se puede ver muy bien y nos importa el tema, pero en la medida en que sigan desapareciendo más personas y en la medida que las búsquedas no sean efectivas, no estamos respondiendo a los deberes del Estado. Y lo vamos a tener que seguir diciendo porque, pues, ni modo que uno, ¿no? O en el caso de usted que sigue a la espera de que su hija regrese, pues ni modo de que uno solamente cambie la mirada y la olvidemos, ¿no? O que, bueno, pues sí, al final la señora ya está y pues ya, no pasa nada, no. Aquí está y usted sigue luchando y sigue exigiendo y alguien tiene que responder sobre las cosas que nos están haciendo bien. Y pues nosotras no nos queda más que agradecerle enormemente por estar con nosotras. No sé si usted quiera dar un último mensaje a nuestra audiencia. Claro que sí. A mí me gustaría que tu audiencia, en muchas de las ocasiones las familias decimos, adopta un desaparecido. ¿Qué quiere decir? Que difundamos en diferentes grupos, en diferentes redes, porque nunca sabemos quién nos puede aportar algún tipo de información. Entonces, eso te pediría y que realmente cuando hagamos marchas, cierres de calles, comprendan que son vidas las que no han vuelto a casa y que ellos como comunidad, como sociedad, tienen a su familia completa y muchas familias estamos incompletas. Gracias. Claro que sí. No, no, eso, créanos, lo vamos a seguir mencionando. Celcina, unas últimas palabras. Celcina anda un Pues poquito agripada, entonces un téngale poquito. paciencia, por favor. Pues nada, agradecerle a la señora Laura el tiempo, el habernos compartido lo que pasó con Dani y pues habernos también, pues quizá, no sé, quitado la venda de los ojos un poco más en cómo las autoridades tratan, ¿no? A las víctimas de desaparecidos y que pues tenemos que trabajar como sociedad para quitar estos patrones socioculturales, ¿no? Que realmente pues de nada nos sirven, porque vamos, estas generaciones nuevas, la verdad es que vienen con todo y ni ya ninguna se va a dejar absolutamente en nada, ¿no? Y por a lo mejor algún empujón que no hayan querido recibir, y eso es así como de una red flag, ¿no? Como ahora la chaviza lo dice, ¿no? Ujú. Pero que de hace muchísimo antes teníamos esa concepción, pero no lo podíamos visibilizar como debería de ser, ¿no? Porque lo normalizábamos. Pero afortunadamente, con estas colectivas, que como la de la señora Laura, y con estas organizaciones como la de nosotros, que podemos brindarles esta información, es importante que todas las mujeres pues conozcan que todo esto no es normal, ¿no? Y que debemos de quitar estos patrones y pues seguir adelante. Muchas Exacto, gracias, exigiendo el señora. Estado. Exacto, sí, Pues siguiéndole. Pues muchísimas gracias, Celsin, señora Laura. Pues muchas gracias por este programa. Y pues nada, esto fue Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye bye. Adiós. Adiós. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción.
Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.